Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿a quién tenemos ya por aquí conectados en esta mañana? Oh, mi amada hermana María Teresa, un abrazo. El Señor Jesús me la bendiga. Muy buenos días. Saludos. Y bueno, vamos a ver entonces quién más está por aquí conectada. Mi amor Cheli, el Señor te bendiga. Buenos días. Jesús te bendiga, amor. Buenos días. Amén, amén, mi amada hermana María Teresa, Fred Villalta, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi hermana Gabriela, Ana Solano, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rafael Peralta, Señor Jesús te bendiga, saludos. Bueno, entonces aquí estamos, amados hermanos, un día más, agradecidos con el Padre por este tiempo, por poder juntos compartir esta vida de fe, por un día más, porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Ahí está también Hazel, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el Padre la bendiga, saludos. Y bueno, entonces bien, vamos a comenzar este tiempo en oración, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad, vamos a clamar al Padre por medio de la fe en el Hijo, que a través de la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, sea Él trayendo la revelación de esta su palabra escrita, de su voluntad a nuestras vidas, que en esta mañana seamos conmovidos y podamos entonces verdaderamente aprender de Él, escucharlo a Él, para poder entonces con su ayuda obedecerlo también. Oremos. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos en esta mañana, yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, Señor, agradecidos, Padre bueno, por este gran privilegio, por poder venir y presentarnos delante de ti, Padre, reconociendo y confesando esa deidad y exclusividad tuya como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y también, Padre nuestro, reconociendo y confesando a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para reconocer y manifestar, Padre, que ha sido y es tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la que nos permiten, Señor, hoy estar delante de ti, justificados por la fe que tú mismo nos has dado en tu Hijo Jesucristo, en la vida, obra perfecta suya, Padre, en su muerte, en su resurrección, en esa sangre preciosa, Señor, allí en la cruz derramada para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque por medio de esa fe en Él, Señor, y en esa obra suya, estamos delante de ti, Padre, agradecidos, Señor, por esta salvación tan grande, Señor, por esa misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, darnos conocimiento y entendimiento acerca, Señor, de tu Hijo Jesucristo, Padre. Es por medio de Él que nos acercamos a ti, podemos clamar, Abba, Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por este gran privilegio, porque esta vida, 1000 vidas no serían suficientes para pagar, Señor, esta gracia y esta misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Gracias en el nombre maravilloso, poderoso de Jesús. Padre bueno, y también en esta hora, puestos de acuerdo, estamos delante de ti, Señor, porque anhelamos y deseamos a través de la palabra escrita, Señor, conocerte mejor, entenderte mejor, para poder, Señor, amarte, servirte y obedecerte mejor y glorificarte, Padre, en todo lo que hagamos. Capacítanos, Señor, por medio de esta tu palabra, toma control de este tiempo, prospera, Señor, este tiempo, obra con tu Espíritu Santo, Señor, y danos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de la bendita palabra tuya, Señor. Capacítanos, Señor, por medio de esta palabra, podamos, Señor, conociendo más, entendiendo más, obedecer y servir mejor, Señor, y glorificarte en todo lo que hagamos, Señor, Padre nuestro. Te lo pedimos por amor a tu nombre y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad. Encomendamos, Señor, este tiempo y nuestras vidas. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén, amén. Ahí está Jairo Guzmán, hola, ¿qué tal? Carmencita Marcos, el Señor Jesús los bendiga. Mi hermana Ana Victoria también, el buen hermano Enben, Carolina Díaz Carito, el Señor Jesús te bendiga. El hermano Pastor Juan Manuel también. Y bueno, feliz día para todos. Y bueno, entonces aquí vamos, continuamos con este estudio sistemático de la carta a los Efesios, maravilloso entonces como el Señor nos ha ido trayendo, de alguna manera pues en su momento digamos lo hicimos con la carta a los Romanos, pero bueno, fue como les explico, pues no tan profundo, era pues necesario para lo que tuvo que ser necesario, pero
no fue así como digamos tan detallado como esta vez, que sí, gracias al Señor, vamos aquí, hermanos amados, como leemos allá en el profeta Isaías, renglón por renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá, aprendiendo entonces así, digamos, de manera así sistemática, renglón por renglón, y eso ha sido y es entonces maravilloso para poder entonces pues tener ese, digamos, conocimiento entero de todo el panorama y de toda la voluntad del Dios vivo. Y bien, entonces, bueno, sin más dilación, ya vamos a la altura del capítulo 4 y vamos entonces a ver los versículos que son del 22 al 27. Vamos a tomar del 22 al 27. Leamos entonces rápidamente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, entonces rápidamente vamos a hacer así, pequeña introducción acerca de lo que vimos entonces la anterior clase, la anterior enseñanza, donde tomamos los versículos del 17 al 21, pero en general todo lo que es esta porción, esta película, habla acerca de entonces esa nueva vida en Cristo. Recuerden entonces, en el capítulo 1 tenemos el plan, ese plan eterno de redención desde antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2, 3 tenemos entonces el cómo entonces se está llevando a cabo ese plan. Y a partir entonces del capítulo 4 ya vemos entonces en la práctica la aplicación de qué tiene o cómo es que entonces ese plan maravilloso y de la forma como el Señor lo está llevando a cabo tiene que ver entonces con usted y conmigo, con nuestro diario vivir. ¿Ven? Porque eso es lo más grandioso y lo más importante, que nosotros podamos entonces entender que, digamos, ese propósito, esa relación digamos, del Dios, de establecer por medio de su Hijo de la fe en su Hijo Jesucristo, una relación con nosotros, es para que pues entonces, así como de alguna manera es esa relación donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, entonces es una relación entonces de afecto basada en un sentimiento, en el amor, es una relación de cercanía, es una relación de acompañamiento, es una relación basada entonces en el temor, en el respeto y en, digamos, todas las cosas que nosotros realmente podemos entonces conocer y tener entonces entendimiento en nuestra misma pues vida práctica, en nuestras relaciones interpersonales en este mundo, en la carne. Eso sí, pues entonces no, de alguna manera cayendo en el error de humanizar entonces a nuestro Dios, digámoslo, teniendo pues en cuenta la perfección suya. ¿Ve? Entonces cuando hablamos acerca de una relación de padre-hijo con Dios es muy difícil, mis amados hermanos, entonces en materia de que definitivamente nosotros sabemos cómo, producto del pecado y de la maldad y de la dureza del corazón del hombre, entonces cada vez ese, digamos, modelo original y todo lo que está o fue establecido desde el principio por nuestro Dios, entonces está, digamos, más corrompido. Y hoy pues hablar entonces, como les decía, de una relación padre-hijo es algo, digamos, no muy fácil de, digamos, identificar, porque pues la mayoría sabemos entonces que lo que se ven entonces lo que vemos en nuestros días, entonces donde ya pues, digamos, ese modelo de familia está totalmente distorsionado, donde ya pues entonces no vemos entonces esos hogares fundamentados en, digamos, en el amor y en el temor a Dios, sino que pues entonces ya es una realidad, pues que vemos entonces cómo todo prácticamente va degenerándose y se va poniendo cada vez más patas arriba, perdonen la expresión, pero esa es la realidad, y donde pues entonces ya los hogares primeramente ya ni siquiera son formados entonces por un padre o por una madre, donde ya entonces, digámoslo así, el padre no tiene identidad acerca de lo que es su función como padre, su rol,
y la mamá tampoco, y donde entonces es una mezcolanza, digamos, un arroz con mango que entonces no es fácil, no es fácil. Y bien, entonces bueno, pero entonces lo más grandioso y lo más importante es poder entender que, digamos, el que conozcamos y entendamos todo lo que es entonces la, llamémoslo así, teología, no quiere decir entonces que es o se deba quedar meramente en un concepto intelectual, sino que es entonces importante que nosotros tengamos claridad de que esa teología o ese estudio que estamos haciendo acerca de Dios, de su voluntad, por medio de la Biblia y a través de la obra de iluminación del Espíritu Santo, tiene único objetivo, como único objetivo, escúchenme bien, el poder tener claridad acerca de quién es Dios, quién soy yo, y poder entonces saber cómo funciona nuestra relación. Ese es el propósito. No es un concepto, mis amados hermanos, intelectual para, digamos, de alguna manera hacer alarde de él, para satisfacer única y exclusivamente un anhelo o un deseo morboso de nuestra curiosidad. No es entonces de esa manera la forma correcta por la cual entonces nosotros estudiamos, escudriñamos la Biblia y aprendemos acerca de ella. Es para poder tener un conocimiento correcto acerca de quién es Dios, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que para Dios es bueno y qué es lo que Dios reprueba, qué es lo que a Él no le agrada, qué es lo que a Él no le gusta. Conocer entonces quién soy yo, el hombre, y cómo es mi comportamiento, cuál es mi actitud, qué es lo que también entonces de alguna forma yo busco o a mí me agrada y qué es lo que entonces también no me agrada. Y a partir entonces de ese conocimiento, poder entonces teniendo claridad de ello, entender esa relación de amor o esa relación entonces de paternidad de la cual la Biblia nos está dando testimonio. Entonces, bueno, eso es entonces importante que tengamos en cuenta que no es meramente un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento que es para llevarlo a cabo en la práctica, en nuestra relación con nosotros, con Dios y con nuestro prójimo. Bien, amados hermanos, entonces, bien, la nueva vida en Cristo, y entonces vimos cómo, entonces, empieza a hablar, entonces, acerca de esa, digamos, naturaleza humana y de esa transformación maravillosa que ha ocurrido en nosotros a través de tener esa experiencia de pasar por ese nuevo nacimiento, por esa regeneración espiritual por el Espíritu Santo, de la cual entonces nuestro Señor Jesucristo está dándole testimonio allí en el Evangelio, incluso Juan capítulo 3 a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí comienza a hablar precisamente entonces y a marcar esas, digámoslo así, diferencias entre la naturaleza antigua de ese viejo hombre, de ese hombre entonces muerto en pecados y delitos, de ese hombre que está de alguna manera viciado y corrompido por causa entonces del pecado desde el principio, y ese, digamos, nuevo hombre que ha experimentado esa gracia maravillosa por medio de la regeneración de Dios a través del Espíritu Santo, que es entonces conforme, ahora sí, entonces a esa verdad de ese propósito de Dios, no en la parábola, sino ya en la práctica. Bien, entonces ese es como tal, ese, llamémoslo, empalme que vamos a hacer. Entonces, precisamente aquí en el versículo 22, vamos a tomar el versículo 22, dice entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir. Entonces,
esa pasada manera de vivir, recuerden, está hablando acerca de esa pasada manera de vivir, de esa naturaleza. De esa naturaleza con la cual entonces nacimos, con la cual entonces heredamos de nuestros primeros padres, de entonces en este caso Adán y Eva. ¿Ven? Esa naturaleza entonces, y esa naturaleza, esa forma, esa manera entonces pasada de vivir era una forma, una manera entonces de vivir apartados, separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces viciados y corrompidos por el pecado desde el principio. Y aunque entonces, escúchenme bien, a unos se les note más, a unos se les note menos, aunque unos lo disimulen más, otros lo disimulen menos, de todas maneras el principio es lo mismo. Recuerden, el principio es el mismo. Que cualquier cosa entonces, que digámoslo así, en esa condición de, digamos, de carne, llamémoslo como la Biblia lo llama, entonces que el hombre haga cualquier acto, por bueno o piadoso que parezca o aparente ser, entonces siempre va a ser pecaminoso. ¿Por qué? Porque entonces no va a estar hecho y no va a ser para la gloria de Dios. Y que no importa entonces cuál lo hable o cuál entonces de alguna manera, digamos, sea a los ojos nuestros, a la vista de nosotros mismos, maravilloso o digamos digno de alabanza para Dios. De alguna manera, escúcheme bien, entonces eso no está siendo o no está tomando, no ha sido tomado o no es tomado en cuenta en él para la salvación, para la redención, para el perdón, para la expiación, para la propiciación, por la culpa que pesa sobre el hombre. No, hermano, no quiere decir de alguna manera que entonces si hacemos bien o vivimos de alguna forma ética y moralmente correcta y sin digamos incluso muchos haber conocido o haber leído lo que la Biblia dice con respecto a la ley y a los mandamientos de Dios, pero sin embargo ahí la Biblia da testimonio que están escritos en nuestros corazones, que el hombre tiene conciencia, y si el hombre procura vivir de acuerdo a esa conciencia, no quiere decir que eso no tenga o no repercuta en que efectivamente pues disfrute de esa misericordia de Dios en la creación, del favor de Dios como tal. Claro que sí, claro que sí. Pues porque el pecado lleva intrínseco castigo, y usted y yo vemos que entonces efectivamente Dios está dando y ha dado esa ley y esos mandamientos y ha dado ese concepto de justicia al hombre, y que no importa, mis amados hermanos, digamos, escúchenme bien, váyase usted a el África ardiente, a lo más recógnito de la selva. No importa cuán primitiva o cuán de alguna manera no civilizada o culturizada sea, digamos, una sociedad, en todas existen normas y leyes y comportamientos y conductas que obedecer. En todas, por primitiva que sea. Por primitiva que sea. Y ese es entonces, digámoslo así, acuérdense, el logos de Dios que está en el ser humano, en el hombre. La razón de Dios que está en todo ser humano. Todos los seres humanos hemos sido y estamos siendo provistos de conciencia. ¿Ven? Entonces, bueno, finalmente, entonces, hablando acerca de esa manera de vivir, es entonces muerto en pecados y delitos, destituido de la gloria de Dios,
con conciencia y noción acerca de alguna manera velada y muy, digámoslo así, corrompida de lo que es bueno y de lo que es malo, y tratando por ese instinto entonces de tal vez hacer lo bueno, buscando una recompensa y pudiéndola y hallándola en, digámoslo así, contar o ver entonces el resultado de la justicia dada por el mismo Dios, donde se porta bien, le va bien, se porta mal, le va mal, roba, lo meten a la cárcel, roba y lo roban, mata y lo meten a la cárcel y lo matan, hiere y hierre y hiere, y es herido, ofende y es ofendido. ¿Ve? Eso es, digámoslo así, tal cual. Entonces, en cuanto a la manera pasada de vivir, entendamos bien, dice que un mandamiento, despojaos. Entonces, despojaos es, hermanos, es claramente quitarse por completo todo lo que tenga que ver y esté relacionado con esa naturaleza anterior, que es, digamos, clara y manifiesta para nosotros. Miremos un momento en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Escuchemos aquí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, amados hermanos, todo el tiempo lo que debemos tener entonces claridad es que la obra maravillosa, el Espíritu Santo nos está exhortando, nos está llamando a que haya entonces ese entendimiento correcto acerca de qué es la, digamos, repercusión, el resultado de ese nuevo nacimiento, de esa regeneración espiritual que es llevada a cabo por Dios, el Espíritu Santo. Y lo está llamando entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy importante porque lo que está es entonces es explicándonos esa transformación, ese cambio de naturaleza. Que haya conciencia en nosotros acerca de que efectivamente algo ocurrió y que no es entonces que, digamos, o algo ocurre, perdón, y que no es en este caso, llamémoslo así, que nos hayamos convertido o hayamos cambiado de religión, por decirlo así, o que simplemente estemos entonces meramente buscando o haciendo cambios cosméticos exteriores en nuestras vidas, sino que es delante de los ojos de Dios, literalmente, escúcheme bien, y en el ámbito espiritual, somos una nueva criatura y que no estamos, escúchame bien, y no tenemos relación con la antigua. Porque, escuchen bien, el estatus cambia y hemos pasado, acuérdense que aquí mismo en Efesios, nosotros en el capítulo 2, dicen, y Él os dio vida a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, o sea que de alguna forma ese hombre antiguo, llamémoslo así, estaba muerto. Y de lo que entonces está muerto, lo que necesitamos entender, el llamado que el Espíritu Santo nos está haciendo es, ya no hay memoria acerca de eso. Y es entonces, claro que sí, una lucha y es digámoslo así, una confrontación constante que ocurre en nosotros
y es un proceso que lleva tiempo, pero a eso es que nos está llamando el Señor. Entonces, que todo pasa. Y usted sabe que de alguna manera, pues entonces se muere una persona y en el momento mismo que antes que se va a morir uno dice, no puedo vivir sin ella, no sé cómo hacer para vivir. Y se murió y finalmente el dolor, la tristeza, y el dolor y la tristeza, y todos los días se acuerda de ella, y todos los días en el duelo y al recién muerto, pero conforme va a pasar el tiempo, pasa tiempo, la idea es que de alguna manera cada vez se va pensando menos, cada vez se va pensando menos, y se va pasando el tiempo, y pasa el tiempo, y el tiempo todo lo cura, ¿se acuerdan? Todo lo cura. Y entonces al recién muerto pensaba todos los días y a toda hora, y cada vez que veía algo todo le recordaba y lloraba, pero conforme va pasando el tiempo, ¿se va qué? Se va pasando, se va olvidando, se va olvidando. Y después se recuerda con cariño, sí, ok, o se recuerda, pero es fugaz ya, y cada vez menos. Y en este caso, la idea es que se olvide por completo. Mentira, no hay que olvidarse por completo, no, jamás y nunca. Porque no, digámoslo así, es una realidad y Dios, de hecho, entonces en su plan está, digamos, contando con eso para que se olvide de esa manera, pero para que se olvide, pero no por completo, para que entonces recordemos de dónde nos sacó el Señor y tengamos entonces compasión y nos enaltezca nuestro corazón. Y de hecho, pues por eso continuamos entonces esa obra maravillosa, pues de alguna forma, entonces aún en este cuerpo del hombre antiguo. Porque el nuevo que estamos hablando es del hombre interior, del hombre espiritual. Pero todavía que está entonces en esta carne y en esta naturaleza antigua, precisamente para recordarnos todo el tiempo y pues que no se pierda la fe. Entonces, pero el mandamiento es claro, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y está hablando entonces de vivir por la carne, que está haciendo entonces, recuerden, la carne para nada aprovecha, la carne para nada aprovecha, y la carne entonces todo el tiempo está y es susceptible al engaño, a la tentación de Satanás. Todo el tiempo, digámoslo así, el obrar de Satanás y de los demonios y de las huestes de maldad, entonces la tentación está y es dirigida a la carne. El enfoque es a la carne. Acuérdese a nuestro Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La comida, que es lo que le gusta a la carne. Tírate, porque digo que a sus ángeles enviará acerca de ti la protección y la seguridad de la vida física, de la vida de la carne. Y todos estos reinos y su gloria os daré, la gloria y lo que le gusta a la carne. Todo el tiempo. Entonces, por eso es tan urgente el llamado y la exhortación del Espíritu Santo. A que haya entonces, escúchenme bien, entendimiento acerca de que el que es conforme a la imagen de Dios es nuestro hombre interior, y que entonces al hombre interior es que nos debemos enfocar a, digamos, el bienestar del ser espiritual. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. El hombre viciado entonces como dice claramente, de deseos engañosos. Es entonces vivir y conforme a la voluntad y a los deseos de la carne, que son enemigos de Dios. Aquí mismo en el 2 dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que ese vivir conforme a la voluntad de la carne y a los pensamientos, lo que nos lleva es
ser por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque todos los deseos de esta carne, todo lo que esta carne anhela, todo lo que esta carne le gusta, todo lo que la carne desea, es para su propio beneficio, para su propio bienestar, para su propia gloria, para su propia satisfacción. Recuerden, por eso ninguna obra que se haga en esa condición, en ese estado, por buena que parezca, digamos, por buena que parezca la obra, digamos, de una persona como la Madre Teresa de Calcuta, esa obra basada en una vida de abnegación y de entrega y de amor a su prójimo, para que por todas partes, en todos los anuncios, en todos los periódicos, en todos los noticieros, la estuvieran sacando y la estuvieran mencionando, y en toda parte le estuvieran dando galardones y le estuvieran dando premios. Eso es la realidad. Como Judas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué es este desperdicio de perfume? ¿Cómo? Esto se podría haber vendido por 300 denarios y haberle dado de comer a una multitud de personas. Pero decía eso porque era ladrón, no porque se cuidara de los pobres. ¿Ven cómo esa radiografía acerca de quiénes somos nosotros? Ese conocimiento para que nosotros entonces nos podamos conocer bien, entender bien, primeramente a nosotros mismos y pues hasta a nuestro género humano. Entonces, en cuanto a la manera pasada de vivir, el mandamiento es despojaos del viejo hombre. Hoy usted y yo tenemos entonces, el que dijo libertad será realmente libre, y en esa condición de libertad es que debemos entonces entender que ahora sí tenemos entonces, escúchenme bien, esa, digamos, capacidad de todo lo que hacer, de lo que hagamos por medio del Espíritu Santo, ser santificado. Y cualquier, por más pequeño deseo que haya en nuestros corazones de acercarnos a Él, al Señor, entonces es y va a ser efectivo. Pero que debemos entender que esa está hoy ya es en esa disposición de nuestros corazones vueltos hacia Él. ¿Ven? Tenemos voluntad, recuérdense, recordemos, tenemos esa voluntad, el derecho a escoger. Y hoy lo podemos usar libremente, en libertad. Antes no era que no lo tuviéramos, solamente que no lo podíamos usar en libertad porque había y estaba una condena sobre el hombre. Pero ahora sí. Entonces que ahora sí, cualquier cosa, entonces usted y yo debemos entender, por pequeñita que sea, cualquier disposición que sea en nuestros corazones, entonces Dios la va a prosperar. Dios la va a prosperar. Y entonces nos está alentando, nos está exhortando a que no sea pequeñita, sino que haya una, digamos, disposición real en el corazón, de que un deseo y una voluntad de ser transformados. Y a ese deseo, a esa voluntad, a ese, Dios va a responder positivamente y nos va entonces a ayudar y nos va a fortalecer para poderlo materializar. Bien, entonces dice claramente en el 22, despojaos, como un mandamiento del Señor, una exhortación para entonces procurar ese, digamos, fortalecimiento y esa transformación, esa renovación por el Espíritu Santo a través de su palabra de nuestro hombre interior. Versículo 23. ¿Qué dice entonces 23? Renovados en el entendimiento de vuestra mente. Y renovados, en el espíritu de vuestra mente. Ojo. Entonces, mucha atención porque aquí es lo mismo que nosotros vemos en capítulo
12 de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo, ¿qué les dije? 12. Perdón, no, estoy mal. Romanos 12. Yo tengo aquí las noticas de todo lo que ya había preparado, pero me confundo porque no estoy acostumbrado a verlas, pero en este caso ya haciendo este estudio así sistemático para que rinda el tiempo, sí hay que hacer un poquito, digamos, un derrotero para seguir un poquito, porque o si no, entonces termino disipándome y hablando de muchas cosas y no lo podemos hacer como, digamos, es el propósito versículo por versículo. Entonces, bien. Aquí entonces recordemos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y aquí entonces, ojo, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ojo, mucha atención, porque está hablando acerca de renovados en el espíritu de vuestra mente. Y hay que entonces, amados hermanos, tener claridad con respecto a que vean. La voluntad del Señor, allí como tal, en Jeremías 9, el deseo del Señor. Jeremías capítulo 9, versículo entonces 23 y 24. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, hermanos amados, aquí miremos un momento, por favor, como tal, entonces, donde dice, ¿qué es lo que el Señor quiere? El deseo del Señor. Es que nosotros entonces lo conozcamos y lo entendamos. ¿Ven? Es maravilloso, porque cuando le hacen la pregunta allá en Mateo 22 a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan de cuál es el más grande mandamiento? (22:34). Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ojo. Habla entonces acerca del amor a Dios, y ese amor a Dios es algo que involucra todo el ser integral del hombre. Y esto entonces es importante. Escúchenme bien, mis amados hermanos, denme un segundito, por favor, porque es que no veo como a Santi moviéndose. Un minuto, por favor. Sara, Santi, despierta, Santi, amor. Hola, hola. ¿Me escuchan? Disculpen, disculpen. Efectivamente se había quedado dormido el hombre. Ay, ay, ay. Disculpen. Entonces, bien, les continuaba diciendo, y es entonces, escuchen, muy importante,
¿Por qué? Porque entonces eso ha generado demasiada controversia durante toda la historia de la fe cristiana. Porque muchas personas, escuchen bien, muchas personas entonces argumentan acerca de que, digámoslo así, en este caso, el estudio de la palabra y el estudio, entonces, en este caso, lo que es estudiar la Biblia y la palabra, que se conoce como la teología, entonces, basados incluso en la palabra donde dice que la letra mata, pero el espíritu entonces vivifica, y basados entonces en donde, digámoslo así, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estoy citándoles porciones que están en la misma palabra, no sé cuántos entonces las tengan o no las reconozcan. Entonces, a ver, vamos rápidamente entonces, 1 Corintios 8. Ay, no, porque siempre, no, es que yo no. Y eso que, como les digo, trato de hacer llamémoslo así, el esquemita, pero me alargo mucho en todo, pero bien, pero capítulo, 1 Corintios capítulo 8, escúchenme bien. En cuanto a lo sacrificado, capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ojo, aquí. Porque entonces, amados hermanos, están entonces argumentando de que efectivamente, digamos, el estudiar o lo que es entonces la teología, finalmente es complicando el mensaje sencillo del Evangelio. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso es lo que hace el conocimiento, tanto conocimiento, eso es envanecerse. Es, digámoslo así, simplemente una relación del corazón. Y por eso entonces en la mayoría de, digamos, que ustedes saben, de lugares que se llaman así iglesias cristianas o se denominan a sí mismos como cristianismo, incluida entonces ya usted sabe la madre, digamos, o digamos, la origen de todas, que es entonces en este caso la Iglesia Católica Romana, donde entonces la constante, el común denominador es entonces la ignorancia total con respecto a la Biblia. La ignorancia total. ¿Ven? Ahí ustedes entonces se van a dar cuenta. Porque ese es, digamos, el origen, de ahí es donde sale todo los demás. ¿Recuerdan entonces, digamos, en la religión católica romana, en el catolicismo romano, la constante, escúchenme bien, es la ignorancia completa, total, el desconocimiento total, tan, digamos, conocimiento total, pues que de alguna manera hasta hace menos de 50 años, prácticamente la Biblia era, digamos, para el catolicismo romano, entonces para el laico católico romano, era prácticamente entonces totalmente prohibida. Donde entonces incluso hasta hoy la, digamos, revelación es simplemente, únicamente algo que está exclusivamente, escúchenme bien, reservado para entonces una élite solamente y nada más. Donde entonces, escúchenme bien, el común y el denominador es entonces la ignorancia completa, totalmente, de lo que dice Dios, de lo que dice la Biblia. Hasta hace menos de 50, hasta hace 50 años la Biblia, digamos, el culto de adoración de la Iglesia Católica Romana era en latín, en un idioma totalmente desconocido para las personas comunes, para los laicos. Ese modelo de ignorancia, de desconocimiento total, es entonces ese caldo de cultivo donde efectivamente, pues,
digamos, las personas hacen como quieren o como les parecen. Porque entonces esas personas tienen una relación con Dios única y exclusivamente fundamentada en lo que hay en sus corazones, en sus emociones. Y todo lo que ellos de alguna manera, entonces, escúchenme bien, todo lo que para ellos es importante es lo que sienten, sus emociones. Y la Biblia está diciendo y nos está advirtiendo acerca de que engañoso y malvado y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Ve? Dice aquí don Gilberto, soy católico y gracias a la Iglesia Católica, las sectas protestantes tienen la Biblia. ¿Ok? Perfecto, entonces gracias a la Iglesia Católica tenemos la Biblia, pero entonces gracias a Dios y al Espíritu Santo la tenemos para leerla y para estudiarla, a diferencia de los católicos romanos que solamente la tienen para como adorno, para abrirla en un atril en el Salmo 91 y para tenerla como un quiche o para tenerla simplemente como un objeto. Nada más. Entonces, en el cristianismo, verdaderamente, en el protestantismo tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo para conocerla, para estudiarla. Y para por medio de ella, entonces, recibir la revelación de Dios, que es dada entonces por el Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu y es en todo nuestro ser. Y adoramos a Dios, amamos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestro intelecto. Sabemos qué creemos, por qué lo creemos, conocemos en quién creemos y conocemos por qué le creemos. Quería compartirles entonces incluso un pensamiento de este, digamos, libro que ya lo conocen, la dogmática reformática, acerca de esta verdad. Y miren qué maravilloso este pensamiento, digámoslo aquí, entonces, que hay acerca de, escúchenme bien, y dice así, entonces, dice, la fe es un don de Dios, es un regalo precioso dado a la iglesia por medio de la gracia. Solo el Espíritu de Dios puede hacer que una persona esté íntimamente segura de la verdad de la revelación divina. Escuchen, la revelación de Dios se puede creer solo en un sentido religioso, basándose en la propia autoridad de Dios. El fundamento de la fe es el testimonio interno del Espíritu Santo. Una vez más, Agustín es nuestro guía al decirnos, todo es por gracia. Dios obra nuestra fe, actuando de manera maravillosa en nuestro corazón para que podamos creer. Después de todo, creer es siempre voluntario. Nadie cree excepto voluntariamente. Con este fin, Dios, en su gracia, doblega la voluntad y nos incita a creer con el intelecto. ¡Qué maravilloso! ¿Ven? Esto es entonces para que podamos y no nos quedemos tanto ahí, porque debemos seguir, tener claridad, mis amados hermanos, de que entonces la relación con nuestro Dios es una relación basada primeramente en el amor, y el amor es algo que ocurre en nuestras emociones, y es donde entonces esas nuestras emociones son conmovidas por Dios, el Espíritu Santo, para que a través, ahora sí, del intelecto alimentado por medio de recibir la revelación de la palabra escrita como la verdad, entonces finalmente no hay, y mírenme, les comparto rápidamente otra porcioncita aquí que es muy importante, está importante, y donde dice
La fe y la razón entonces van de la mano. Ni el sometimiento de la fe a la razón, ni la fe, perdón, ay, es que no leo porque la fe y la razón van de la mano. Ni el sometimiento de la fe a la razón, ni el divorcio entre la fe y la razón sirven a la iglesia y a la causa de la verdad. ¿Ve? Entonces, es eso. Pero el llamado que nos está haciendo el Espíritu Santo, la exhortación, es que entonces seamos renovados en nuestra mente. Y esa renovación de la mente es el conocimiento, digámoslo así, que ahora podemos adquirir no por lo que nuestras emociones o lo que el corazón nos dice acerca de lo que nosotros pensamos o creemos en nuestros sentimientos, o las personas creen o piensan en sus sentimientos, en sus emociones, acerca de quién es Dios, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le desagrada a Dios, cómo piensa Dios, sino que ese conocimiento ahora está disponible a través de la revelación de su palabra por medio del Espíritu Santo. ¿Ven, amados hermanos? Entonces es muy importante que nosotros entendamos, no es ganas de complicar la relación, es ganas de entonces de que, escúchenme bien, una verdadera relación de amor está y gira en torno a la confianza, y la confianza es producto del conocimiento. Eso es entonces, renovados en el espíritu de vuestra mente, siempre el llamado a leer la Biblia, a meditar en la Biblia y escudriñarla y estudiar la palabra santa de Dios, para poder entonces adquirir el conocimiento por medio de ella, del Espíritu, a través de la revelación del Espíritu Santo, acerca de nuestro Padre Celestial. Y dice entonces, en el versículo 24, vestidos del nuevo hombre, nuevamente acuérdense, 2 Corintios capítulo 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, vestidos del nuevo hombre, entonces es, por favor, entendamos cuál es ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre es entonces conforme a la semejanza de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos entonces claramente que hemos sido y estamos provistos de una naturaleza divina en nuestro ser interior. Y que ahora entonces, escúchenme bien, como dice en 1 Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2, 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo entonces, desde el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Están dándose cuenta, ¿ven? Así funciona. En el ámbito, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ojo, tenemos la mente de Cristo. Está llamándonos otra vez a tener claridad acerca de que el Logos, la razón de Dios, es ese nuevo hombre interior. Tenemos toda la capacidad de conocer y entender, y de que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que no hay entonces, escúchenme bien, ninguna dificultad, como las personas, digamos, el hombre natural que lee la Biblia, pero es que es tan difícil, no entiendo. Ahora usted y yo solamente tenemos que tener en el corazón el deseo de obedecer y de amar a Dios y obedecer y de servir. Y con ese deseo nos acercamos a Él, a la palabra, y el Espíritu Santo nos revela toda la verdad, nos guiará toda la verdad, Él me glorificará y edifica con ese conocimiento nuestro ser interior.
y renueva nuestra mente y nuestro pensamiento y nuestros conocimientos conforme a la verdad de Dios. ¿Ve? Y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios. Tenemos la mente de Cristo. Y ahora sí, ¿para qué? En la justicia y santidad de la verdad. Ese en la justicia y santidad son dos términos que debemos entonces tener claridad rápidamente acerca de. Entonces, acuérdense cuando le dicen a nuestro Señor Jesucristo cuál es el mandamiento más importante. Lo acabamos de ver. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es la primera tabla de la ley. ¿Se acuerda que eran dos tablas de la ley? En una habían 4 mandamientos que son los que tienen o están relacionados nuestra relación con Dios y se resumen en amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es la santidad. Y la segunda tabla, y amarás a tu prójimo, y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos 6 mandamientos que son los que tienen y están relacionados con nosotros y nuestras relaciones interpersonales es la justicia. Entonces es por la misma ley de Dios que soy instruido, por eso se llama entonces Torah o instrucción. Y por eso entonces dice claramente, yo no vine a abrogar la ley sino para cumplir. Cualquiera que entonces enseñe y obedezca estos mandamientos, grande será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que no los cumpla y los desobedezca será pequeño llamado en el reino de los cielos. Porque entonces vestidos del nuevo hombre creado según Dios es vivir conforme a la palabra de Dios, en obediencia a la ley y al mandamiento de Dios, no para justificación, porque no es por la ley, obras de la ley que hemos sido y somos justificados delante de Dios. Es para nuestra edificación y para poder vivir en santidad y justicia, como dijo Zacarías, ¿se acuerda? Que sin temor rápidamente, porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. En Lucas capítulo 1, versículo 73, Lucas capítulo 1, versículo 73, está profetizando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y justicia, delante de él, todos nuestros días. Librados de nuestro enemigo, esto es la gracia salvadora y la justificación por medio de la fe y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero que es entonces, aunque ya no estamos siendo justificados por las obras de la ley, y nuestra justificación delante de Dios no es por entonces obedecer la ley, sino por haber recibido y vivir en la gracia, en la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Eso no quiere decir entonces que el propósito no sea, digamos, de Dios, que podamos entonces ser luz en santidad y en justicia delante de Él. Es entonces el cumplimiento de los 10 mandamientos. Somos santos cuando entonces la primera tabla que están siendo entonces con respecto a Dios, y somos justos delante de Dios cuando entonces obedecemos los 6 restantes que están y tienen que o están relacionados con nuestras relaciones interpersonales, y que antes por la debilidad de nuestra carne no podíamos guardar, no podíamos obedecer, pero ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza y es en el poder y en la fuerza del Espíritu Santo, y les daré un corazón nuevo para que guarden mis preceptos y mis mandamientos los cumplan. Entonces, por favor, es entender eso. Antes no podíamos, pero ahora sí. Porque todo lo que para el hombre es imposible, para con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Ahora sí podemos. Y entonces dice en el 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces empieza
a hablar y a relacionar de nuestras relaciones interpersonales, y están los mandamientos ya entonces, y los vamos a empezar a ver. No mentirás y no darás falso testimonio. Porque acuérdese que entonces el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Él es mentiroso y padre de mentira, y cuando habla mentira de lo suyo habla. Y ahora entonces usted y yo estamos llamados entonces a decir la verdad, y cuesta mucho y es difícil siempre decir la verdad, no exagerar. Exagerar es mentir. Mentir es, digamos, de alguna manera lo más natural, y por eso lo pone aquí de primero. Porque es la primera, digamos, o es lo más arraigado en esta carne, la mentira. Porque es entonces a esa mentira donde la carne está sujeta desde el principio. Es a la mentira que la carne está sujeta desde el principio. No morirás. Entonces, por eso, digámoslo así, mentir es lo más, dejar de mentir, decir la verdad, vivir por la verdad, como vivió nuestro Señor Jesucristo. A mí, hombre, que os he hablado la verdad, que entonces yo vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Es la lucha muy, muy tenaz que tenemos con la carne. Pero que todo lo que para el hombre es imposible, para con Dios es posible. Si leemos la Biblia, el Señor dice claramente que es la palabra, que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia de todo eso. Y obra el Espíritu Santo. Y poco a poco, como con esperanza siembra el que siembra, entonces va pasando. Y cada vez vamos entonces quitándonos las malas mañas, las malas costumbres. Es que son años, siglos de vivir en la mentira y diciendo mentiras blancas, piadosas, sí, pero poco a poco el Señor va obrando, va haciendo su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces está diciendo claramente que usted y yo hoy en justicia podemos sentir incluso rabia, pero que usted entonces y yo debemos entender que es la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y que el mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él también nos amó, y ese amor unos a otros es entonces entendiendo que el perdón es la base siempre de la restauración. No solamente nuestro con Dios, sino de nosotros entre nosotros mismos. Y que para restaurar entonces la relación es el perdón. Así usted no lo haya hecho, pero en el momento que usted perdona, su relación está de alguna manera siendo restaurada. Así la otra persona ni se haya dado cuenta que usted la perdonó, ni siquiera quiera que la perdone, ni esté interesado, pero usted en su interior ha sido y está siendo sanado, sano. Y no deis lugar entonces al diablo, es entonces, ¿se acuerdan la parábola allá entonces de nuestro Señor Jesucristo? Mateo rápidamente, veámoslo aquí, los dos deudores, Mateo 18, mírenlo por favor en casa, con más tiempo. Le estoy diciendo la parábola de los dos deudores. Y entonces está diciendo claramente aquí que había uno que le debía y le rogó y tuvo misericordia, lo perdonó. Pero había otro que a ese que había perdonado su señor le debía y le rogó y no lo perdonó. Y dice que entonces, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces hay un mundo espiritual y el diablo está haciendo, digámoslo así, su función es, en Apocalipsis capítulo 12 no lo detalla, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Esa es la obra de Satanás, acusarnos delante de Dios. Así que entonces, si usted no perdona, si yo no perdono, entonces efectivamente está haciendo y le estamos dando lugar al diablo para que pueda y tenga razón de acusarnos. Y entonces viene, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces viene también la consecuencia. Viene también la corrección de parte de Dios, la disciplina.
porque no estamos actuando entonces como Él nos mandó. Orad por los que os ultrajan, bendecid a los que os aborrecen, no paguéis a nadie mal por mal. Y ahí entonces está Satanás pendiente, y las potestades y los demonios pendientes de ver entonces cómo actuamos para tener con qué acusarnos. Bien, amados hermanos, entonces eso es, esta noche continuamos y ya concluimos y ya hacemos el resumen para que tenga más sentido, ¿verdad? Yo mientras me acostumbro, porque o nos acostumbramos todos, porque quedamos así como, y bueno, eso siempre yo pienso en los que puedan o van a ver de alguna manera estos estudios sin ver los otros, bueno, que sea el Señor obrando poderosamente con su Espíritu Santo y ayudándonos a todos. Bien, entonces vamos a despedir este tiempo, oremos juntos, Padre nuestro, vean bien detenidamente en casa, léanse, si ahorita tienen ustedes tiempo, no lo dejen en saco roto, leanla completa ahorita del 23 al 35, esa digamos la parábola de los dos deudores, y aquí es entonces donde dice airaos, pero no pequéis, sabiendo que entonces usted y yo estamos entendiendo que el hecho de que ahora seamos justificados no quiere decir que seamos completamente justos. Y que por eso entonces tenemos que entender que el perdón es esa base de esa restauración. Siempre, el arrepentidos y perdonar. Y ser perdonado. Perdonado y perdonar. Bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, entonces el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Nos vemos Dios mediante para finalizar ya esta porción. Hoy a las 7:30, el Padre les bendiga. Chao, chao.